Vamos ahora, chicos, a hablar de las expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Simplemente expresiones en las cuales hay una combinación de números, que son los números reales que analizamos, con letras. Las letras sirven para representar cualquier número o cualquier conjunto de números. Es decir, por ejemplo, aquí la X puede valer 1, como puede valer 2, como puede valer menos 1, como puede valer menos 4, como puede valer 0, menos 1 medio, etc. ¿De acuerdo? En este caso X puede valer cualquier número real. Ahora, ¿qué es lo importante analizar de las expresiones algebraicas? Que muchas veces algunas tienen varios términos, ¿sí? Ahora, a cada término se le conoce como monomio, ¿ok? Pero la unión de varios monomios se le conoce como polinomio. Y de ahí pues se derivan algunos tipos de polinomios. Por ejemplo, si tenemos dos términos, a este se le llama binomio. Si tiene, por ejemplo, tres términos, a ese se le llama trinomio. Y de cuatro términos en adelante ya se le conoce solamente como polinomio, ¿de acuerdo? Bastante sencillo. Ahora, lo que vamos a analizar también es el grado de un polinomio. Para el grado de un polinomio, lo que debemos tomar en cuenta es el mayor exponente que tiene la letra de ese polinomio. Por ejemplo, digamos que tenemos x al cuadrado menos 3x. El grado de este polinomio es 2, al ser el mayor exponente. Si yo tengo, por ejemplo, x a la quinta menos 3x x cuadrado más 2x menos 1. En este caso, el que tiene el mayor exponente es el x a la quinta, entonces el grado de este polinomio es 5, ¿de acuerdo? Ahora, digamos que tenemos un polinomio con otra letra, por ejemplo, y7 más 6y a la sexta menos 2y cuadrado más y. En este caso, el grado del polinomio es con respecto a la y porque esa es nuestra variable, entonces el grado sería 7. Siempre en un polinomio también es importante recalcar, se lo relaciona con sumas y restas, ¿de acuerdo? Queriendo decir que esto es un polinomio, este es otro y este es otro polinomio. A continuación veremos las diferentes operaciones que podemos realizar entre polinomios que son a la final expresiones algebraicas. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo sumar y restar términos semejantes. Para eso primero explicaremos qué es un término semejante. Un término semejante es aquel que tiene la misma parte literal, es decir, que la parte en donde están las letras es exactamente igual. Por ejemplo, en este caso tenemos 2a más 3a. Aquí está solo la letra A y solo la letra A está completamente igual. Entonces esto se puede sumar. ¿Cómo se hace? Se conserva la letra tal cual está y se opera los números como si fueran números reales. Es como no ver aquí las A y tengo 2 más 3, ¿cuánto me da eso? 5. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tenemos lo de acá. 3x menos 2x más 4x. Aquí ya tenemos sumas y restas combinadas, ¿verdad? Pero todos tienen la letra x. ¿Son términos semejantes? Sí son términos semejantes. Por lo tanto, se pueden operar. Entonces nos quedaría que conservamos la x y vamos operando como si fueran números reales. Miren, 3 menos 2, 1 positivo. 1 positivo más 4, 5. Y ya estaría nuestro resultado, ¿verdad? También aplica para las fracciones. Si son términos semejantes, en este caso y acá también tenemos y. Si son términos semejantes, ¿verdad? Conservamos la y la operamos como si fueran números reales. Es decir, lo operamos como 1 medio menos 2 tercios. ¿Por qué le pongo así? Porque cuando tenemos fracciones requerimos en este caso de un tratamiento especial. Entonces aquí sacamos el mínimo, 6. 6 para 2 a 3, 3 por 1 3, menos, porque está el signo menos, 6 para 3 a 2 por 2, 4. Y le seguimos acompañando de nuestra parte literal o de la letra. 3 menos 4 me queda menos 1 sexto y. Y ya está operado, no importa que sean fracciones. ¿Listo? Ahora, hay muchos ejercicios, o en este caso polinomios,
en los cuales los términos semejantes no están así unidos o uno al lado del otro. Entonces aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que hay dos términos semejantes, ¿de acuerdo? Hay este 2xy con el 5xy. ¿Por qué? Porque tiene xy y xy. Debe ser exactamente igual. No se puede operar un 2xy con un 3y, porque por más que tenga la letra y, no tiene la letra x. Entonces no son términos semejantes, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos operar es este 2xy con el 5xy. Entonces conservamos la parte literal o las letras, que sería xy, y operamos como reales. 2 más 5, 7. Ahora, nos podemos dar cuenta también que existen dos términos que están sobrando que también son semejantes. Por lo tanto, el de aquí con el de acá sí se pueden operar. ¿Qué es lo que hacemos? Conservamos su parte literal, que es la y operamos como si fueran reales. Menos 3 menos 2 queda menos 5. Ahora, esa ya sería la respuesta simplificada de esta operación. De aquí no se puede hacer nada más, dado que su parte literal es diferente. Entonces, en sumas y restas, por favor chicos, tener mucho ojo que solo se puede operar siempre y cuando sean términos semejantes. Continuemos hablando ahora de expresiones o de operaciones con polinomios. Para eso, vamos a analizar cómo se hace ahora una multiplicación. Vamos a arrancar diciendo que sí se pueden multiplicar dos términos que no sean semejantes. Por ejemplo, 2x por 2y. Recordemos que en la suma no se hubiera podido hacer esto, pero en la multiplicación sí se puede. ¿Cómo se lo hace? Multiplicamos primero el valor numérico, que sería más 2 por más 2, 4 positivo, y de ahí las letras. Si tenemos, por ejemplo, x por y, en la multiplicación lo único que se hace es conservar esas letras. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Digamos que yo tengo menos 2xy, que multiplica en este caso a 3x. ¿De acuerdo? Entonces miren, primero hacemos la parte numérica, menos 2 por 3 positivo, eso queda menos 6. Ahora, mucho ojo con esto. X, por la propiedad de los exponentes, recuerden que lo que hacíamos cuando tenemos dos bases iguales es conservamos la base y sumamos exponentes. 1 más 1 sería x al cuadrado. Y la y no tiene con qué, por lo tanto solo se le copia. Pero mucho ojo que esto es una aplicación directa de las propiedades de los exponentes que hemos estudiado. X al cuadrado. Vamos ahora con otro ejemplo. Digamos que yo tengo 3a cuadrado b cubo y que esto se está multiplicando por 2ab. Primero, parte numérica. 3 por 2, 6. A cuadrado por a. Conservamos la base, que es la letra a, y sumamos exponentes. 2 más 1, 3. Y me queda a al cubo, ¿verdad? B al cubo por b. Conservamos la base, que es la letra b, y sumamos exponentes. En este caso, 3 más 1, 4. Perfecto. Y esa sería la respuesta. Ahora, hasta aquí son términos que tienen una sola expresión o un solo monomio. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos ya varias expresiones? Por ejemplo, 3a menos 2b que multiplica a 5a más b. Listo. Esta es una multiplicación propia de dos polinomios. Simplemente lo que debemos hacer aquí es utilizar la propiedad distributiva, es decir, a este 3a le multiplicaremos distributivamente por los dos de acá. ¿Cuánto me quedaría? 3a por 5a, ¿verdad? 3 por 5, 15. A por a al cuadrado, por lo que analizamos anteriormente. 3a por b me quedaría más 3 por 1. A toda letra que no tiene número le está acompañando siempre el 1, sino que el 1 no se suele escribir. Entonces 3 por 1, 3. A por b, pues me queda ab. ¿Listo? Ahora distribuiremos al segundo término con todo el segundo paréntesis, quedando menos 2 por 5 positivo, menos 10, b por a, ab. Siguiente consejo, siempre vamos a poner las letras en el orden alfabético, ¿de acuerdo? Primero la a y después la b. Menos 2 por más 1 me queda menos 2, b por b, conservo la base, sumo exponentes y me queda b al cuadrado, ¿verdad?
Ahora, en este ejercicio, como podemos ver, existen dos términos semejantes, que en el caso de sumas y restas sí se pueden operar. Los otros dos términos, como no tienen términos semejantes, van a quedar tal cual están. 15a al cuadrado más 3ab menos 10ab, conservo las letras y opero como si fueran reales. 3 menos 10 menos 7. Sencillo, ¿verdad? Y el menos 2b cuadrado. Listo, y ese sería el resultado de la multiplicación de estos polinomios. Pero existen ciertos productos o ciertas multiplicaciones que tienen fórmulas específicas para no tener que estar haciendo esta propiedad distributiva. ¿Cómo se llaman esos productos? Se llaman los famosos productos notables, ¿de acuerdo? ¿A qué se refieren esos productos notables? Cuando tenemos un producto de este tipo en el cual tenemos en el primer paréntesis un polinomio, ¿sí?, que tiene un valor de a y un valor de b, y tenemos una multiplicación por otro paréntesis en donde tenemos el mismo monomio de a que en el primero y el mismo monomio de b que en el primero, y simplemente están cambiados los signos, a esto se le conoce como el producto de la suma por la diferencia de dos polinomios. Entonces, aquí es un resultado muy rápido en el cual lo único que debemos hacer es elevar al cuadrado el primer término, que sería 2x en nuestro caso, siempre restar el segundo término, que sería y en nuestro caso, y le elevamos al cuadrado también. Quedándome entonces 2 al cuadrado 4, x al cuadrado, menos y al cuadrado queda y al cuadrado. Ahora, profe, ¿por qué memorizarnos o por qué es tan importante los productos notables? Porque si es que ustedes no supieran productos notables, a esta operación les hubiera tocado hacer la propiedad distributiva que nosotros realizamos acá, que involucra mucho tiempo. Entonces, estos productos notables nos ayudan a ahorrarnos tiempo en las multiplicaciones de polinomios, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente caso del producto notable. Este caso es muy importante, dado que hay muchos ejercicios que utilizan el trinomio cuadrado perfecto, que es el de acá. Sin embargo, el trinomio cuadrado perfecto sale de un producto notable que se llama binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque tiene dos términos y está elevado al cuadrado. Súper sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? Miren, elevar el primero al cuadrado más el doble de la multiplicación de estos dos y más el cuadrado del segundo. En realidad es una fórmula muy sencilla. Hagámosle con un ejemplo, ¿de acuerdo? Digamos que yo tengo un binomio 3x más 2y elevado al cuadrado. Según la fórmula, lo que debemos hacer en este caso es elevar el primero al cuadrado y al último también el segundo al cuadrado. Siempre ponerle así para no olvidarse, que son los dos extremos al cuadrado. En la mitad, ¿qué es lo que va? Si es que aquí está el signo más, aquí va el signo más. Dado que aquí tenemos signo positivo, pues aquí va positivo. Y lo que debemos hacer es el doble, o sacar el doble de a, que sería nuestro primer término, que en nuestro caso es 3x, que multiplica a el segundo término, que en este caso es 2y. Los extremos siempre van positivos. Entonces, resolviendo esas operaciones nos quedaría 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, 2 por 3, 6, 6 por 2, 12, xy, no tienen con qué operarse, entonces se copian las mismas letras, y acá finalmente más 2 al cuadrado, 4, y y al cuadrado, y estaría listo, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver también un caso de factoreo en el cual lo que vamos a hacer es regresar, pero eso será más adelante. Miren ahora lo siguiente. En este caso, si es que nosotros no hubiéramos sabido esta propiedad o este producto notable, nosotros lo que tendríamos que haber hecho es decir, bueno, a ver, el 3 más 2x más 2y al cuadrado es lo mismo que 3x más 2y por 3x más 2y, ¿verdad? ¿Sí o no? Dado que es una multiplicación que está abreviada. Entonces, aquí lo que nos hubiera tocado hacer es la propiedad distributiva, imagínense. Este por este y después este por estos dos de acá. Entonces, ahí radica nuevamente la importancia de los productos notables en resolver estas multiplicaciones de manera rápida en vez de podernos hacer la propiedad distributiva que pues aprendimos acá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir viendo entonces productos notables, diferentes casos más adelante.
Seguimos con nuestros casos de productos notables. Claro que estamos viendo los que más vamos a utilizar en ejercicios. Ahora, tenemos por ejemplo que cuando está el signo menos, al igual que en el caso anterior, vamos a poner un ejemplo x menos y al cuadrado. ¿Qué es lo que va a suceder? La fórmula me dice, los dos extremos siguen estando al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son nuestros extremos ahorita? El x y el y. Ambos siguen estando al cuadrado, ¿de acuerdo? Lo único que cambia, como podemos ver, es que en la mitad, cuando aquí tenemos menos, en la mitad va menos. 2 veces a por b. ¿Cuál es nuestro a? Es x. ¿Y cuál es nuestro b? Es y. ¿Listo? Realizando esa multiplicación nos quedaría menos 2x por y, pues me queda xy más y cuadrado. Siempre los extremos positivos. Ahora, tenemos el mismo caso de un binomio, pero cuando se está sumando, pero ya no elevado al cuadrado, sino al cubo. Ahí nuestro polinomio resultado se extiende un poquito más. Vamos a hacer un ejemplo con la fórmula. Tenemos, por ejemplo, x más 2y elevado al cubo. ¿Listo? ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Que de igual manera, los dos extremos van a ir elevados al cubo. Es decir, x elevado al cubo y al último va a ir el 2y también elevado al cubo. Perfecto. Ahora, en los términos del medio debemos recordar que siempre es el triple producto. O sea, siempre vamos a poner el número 3 y a continuación los siguientes datos de la fórmula, que sería a al cuadrado. ¿Cuál es nuestro primer término? X al cuadrado por b. ¿Cuál es nuestro segundo término? Por 2y, ¿no es cierto? Más otra vez el triple de qué, pero ahora intercambiamos a cuál le elevamos al cuadrado. Acá le elevamos al a, acá le elevamos al b, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría, ¿cuál es mi término a? El x por b al cuadrado. ¿Cuál es mi término b? El 2y, ¿no es cierto? Y a este le elevamos al cuadrado y hemos terminado de cumplir nuestra fórmula. Seguido de eso lo que se hace es simplificar, quedándome x al cubo, ¿no es cierto? X elevado al cuadrado, pues es lo mismo que x al cuadrado. Más 3 por 2, 6, x cuadrado y. Aquí tendríamos más 3 por 2y al cuadrado. Esto nos quedaría entonces 4y cuadrado, ¿verdad? Por propiedades de los exponentes. 3 por 4, 12, xy al cuadrado. Y finalmente me queda el 2y al cubo. 2y al cubo sería 2 al cubo, 8, y y al cubo, y al cubo. Listo. Y miren cómo hemos simplificado de manera muy grande el procedimiento de resolver esto. Caso contrario, nos hubiera tocado hacer x más 2y por x más 2y y por x más 2y 3 veces porque está al cubo. Imagínense eso. Ahora, vamos a resolver este caso, pero cuando el signo es menos. Dense cuenta que en cuanto a forma, no cambia. Cada término tiene las mismas fórmulas, ¿de acuerdo? Lo que cambia es que cuando aquí tenemos el signo menos, los signos van a ir intercambiados. Positivo, negativo, positivo, negativo. Mientras que cuando teníamos el signo más, todos los signos eran positivos. Hagamos un ejemplo. Entonces tendríamos 2x menos y elevado al cubo, ¿verdad? Y vamos reemplazando en nuestra fórmula. Nos dice que ambos extremos van a ir al cubo. Entonces 2x al cubo y acá tendríamos el y al cubo, ¿sí? El último es negativo, miren acá. Muy bien, ahora vamos intercambiando los signos. Positivo menos 3 veces nuestro término a al cuadrado. ¿Cuál es nuestro término a? 2x al cuadrado por nuestro término b, que vale y en este caso. Más 3 veces nuestro término a, que es 2x, por nuestro término b, que es y elevado al cuadrado, y eso nos queda y al cuadrado. Listo, ya hemos terminado con la fórmula, pero debemos siempre simplificar la expresión, quedándome entonces 2 al cubo, 8, x al cubo, pues x cúbica, perfecto, y en la parte de acá, este 2x al cuadrado, ya me quedaría 4x cuadrado, ¿verdad? Menos 3 por 4, menos 12x cuadrado y, se copian las letras, más 3 por 2, más 6, xy cuadrado y menos y al cubo. Y ahí tendríamos rápidamente el resultado de un binomio que está restándose al cubo.
Entonces, estas tres fórmulas son muy útiles porque nos ahorran bastantes pasos en cuanto a la multiplicación de este tipo de expresiones. Entonces, continuamos con otros casos de factorización. El caso número 3 sería el trinomio en cuadrado perfecto, pero la suma. ¿De dónde salió eso? Recuerden que nosotros teníamos un producto notable que se llamaba binomio al cuadrado, ¿ok? Y para desarrollar esto había una fórmula. Ahora simplemente estamos haciendo el proceso contrario, es decir, de la fórmula vamos a regresar a ese binomio al cuadrado. Por lo tanto, en un ejercicio, ¿qué es lo que yo debo comprobar? Simplemente que los extremos tengan raíz y que sea exacta. Por ejemplo, la raíz de x al cuadrado pues es exacta, es x. La raíz de 4y cuadrado es 2y, ¿no es cierto? Y aparte de eso, lo que está en la mitad es el doble de la multiplicación de eso, ¿no es cierto? Entonces miren, multipliquemos estos extremos. 2y por x, ¿cuánto queda? 2xy, sencillo, ¿verdad? Y el doble de eso, ¿cuánto queda? 4xy. Ah, perfecto. ¿Esto está en la mitad? Sí. Basta que eso pase y esto ya es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, la factorización o su factorización es ubicar las dos raíces, que en este caso sería x y 2y. ¿Y por qué le decimos de la suma? Porque si es que en la mitad está el signo positivo, acá va también estar el signo positivo. ¿De acuerdo? Sencillo. Ahora, en el caso 4 lo analizaremos, pero en el caso resta. ¿Qué significa? Que en la mitad ahora tengo el signo negativo. Entonces veamos, miren, si nos ponen este ejercicio, lo primero que debemos comprobar es que los extremos tengan raíces exactas. La raíz de z al cuadrado es z y la raíz de y al cuadrado es y. Sencillo. Ahora, multiplicamos ambas raíces, ¿cuánto me queda? Z por y, yz, en orden alfabético siempre, mucho ojo con eso. Y aparte de eso, debe ser el doble de esto. Entonces, 2 por todo eso. ¿Cuánto queda? 2xy. ¿Está en la mitad de ese término? Sí está. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se factora? Ubicamos un paréntesis al cuadrado, ponemos las dos raíces, es decir, la z y la y ubicamos el signo. ¿Qué signo? El que está justamente en la mitad. Como aquí está menos, aquí va menos. Por eso se llama trinomio cuadrado perfecto de la resta. Entonces, como ustedes pueden ver, lo único que hemos hecho es del producto notable que antes partíamos o salíamos a sumas y restas, ahora tenemos las sumas y las restas ya desarrolladas y regresamos a su punto de partida, es decir, a un binomio al cuadrado. Y eso es todo en cuanto a la factorización de los trinomios cuadrados perfectos. Vamos ahora con la factorización de la suma de cubos y la resta de cubos. Para eso tenemos dos fórmulas muy sencillas de desarrollar. La primera, cuando nosotros tenemos la suma de dos términos que tengan raíz cúbica, como es este el caso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Siempre vamos a sacar las raíces de cada término. Es decir, la raíz cúbica de x al cubo es x, la raíz cúbica de 27y al cubo sería de 27,3 y de y al cubo sería y. Primero sacamos esas raíces, ¿de acuerdo? Y después desarrollamos la fórmula. Cuando aquí es más, en este primer paréntesis siempre va positivo, quedándome entonces x más 3y. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en el segundo paréntesis? Elevamos el primero al cuadrado y el último al cuadrado también. ¿Listo? En este caso sería 3y elevado al cuadrado. Y en la mitad, cuando aquí es positivo, aquí el de la mitad siempre le ponemos menos y multiplicamos los dos términos, es decir, x por 3y. Y así se desarrolla, miren. Entonces ya tenemos los dos paréntesis multiplicándose, pero debemos dejarlos simplificados. Entonces me quedaría x más 3y por x al cuadrado. Aquí me quedaría menos 3y por x, 3xy. Y más 3y al cuadrado sería 9y cuadrado. Y ya estaría desarrollado ese factoreo. Vamos ahora al caso cuando ya no sea una suma, sino una resta. Entonces, por ejemplo, podríamos tener en este caso 8x al cubo menos y al cubo. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que debemos hacer? Al igual que en el caso anterior, vamos a sacar la raíz cúbica de cada término. Teniendo, por ejemplo, 2x y acá tendríamos la raíz cúbica de y al cubo, es solamente la y. ¿Qué ubicamos en el primer paréntesis? Cuando aquí es menos,
Aquí también va menos en el primer paréntesis y ubicamos estas dos raíces, 2x y la y. En el siguiente paréntesis es muy parecida a la regla, sin embargo aquí hay que recordar que todos son positivos. Entonces, los dos extremos van al cuadrado, miren, entonces 2x al cuadrado y acá y al cuadrado. Aquí siempre con más y multiplicamos las dos raíces que sacamos previamente, ¿no es cierto? 2x por y, pues 2xy. Todos son positivos, recordemos, y finalmente simplificamos esas expresiones, quedándome 2x menos y por 2x al cuadrado. 2x al cuadrado me queda 4x al cuadrado, más 2xy y más y al cuadrado. Teniendo así ya factorado esta resta de cubos. Tomar muy en cuenta que aunque las fórmulas son parecidas, los signos van a cambiar en cada uno de los desarrollos. Vamos ahora a explicar dos casos más de factoreo de trinomios especiales. Cuando me refiero a trinomios especiales es porque no se pueden factorar con el trinomio cuadrado perfecto. Para eso, el primer trinomio tiene esta forma: una variable al cuadrado más un número o un coeficiente con la variable, la raíz de esa variable, y más otro término solito. O sea, es un trinomio. Pero la variable que está al inicio no tiene ningún número que le acompaña excepto el 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo reconocer esto? Vamos directo a un ejercicio. Tenemos este trinomio y como podemos ver, ni la x tiene raíz exacta, que es x, ¿verdad? Pero el 3 no tiene raíz. Por lo tanto, eso no puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se factora esto? Aquí se abren dos paréntesis. Sacamos la raíz del primer factor, que sería x, y x le ubicamos en cada paréntesis. Seguido de eso, en el primer paréntesis ubicamos el signo de la mitad, es decir, más. Mientras que en el segundo paréntesis realizamos una multiplicación de signos. Más por menos, aquí me queda menos. Y seguido de eso buscamos dos números que multiplicados nos den el último y que en este caso la operación que haya quedado nos den el de la mitad. ¿A qué me refiero con eso? Para este ejemplo puntual debemos buscar dos números que multiplicados me den 3 y que en este caso restados me den 2. ¿Cuáles serían estos números? El 3 por 1. Porque miren lo siguiente, más 3 por menos 1 me quedó menos 3. Y más 3 menos 1 sumándose, eso queda 2. Y ese sería entonces el factoreo. Vamos a hacer otro ejemplo. Miren lo siguiente. En este de aquí abajo, la x tiene raíz, pero el 3 no tiene raíz exacta. Por lo tanto, no puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Lo descartamos, por lo tanto, de ley, nuestro factoreo sería de este tipo. ¿Qué hacíamos entonces? Abrimos dos paréntesis. Ubicamos la raíz del primer término en cada uno de ellos y de ahí hacemos lo siguiente. Signo del medio en el primer paréntesis. Ley de signos en el segundo. Menos por más, menos. Y en este caso buscamos dos números que multiplicados me den el 3 y dado que me quedaron los mismos signos, se deberían sumar para que me den el 4. Los números también son el 3 y el 1, pero miren la diferencia. Menos 3 por menos 1 me queda más 3, correcto. Y menos 3 menos 1 sumándose me dan menos 4. Aunque los números fueron los mismos, el resultado del factoreo es diferente por los signos. ¿De acuerdo? Y así se factora este tipo de expresiones. El otro factoreo, en este caso, es cuando ya el x al cuadrado o cualquier variable que tenga raíz, ¿de acuerdo?, que esté al inicio, deba tener o tenga un coeficiente. Cuando tiene un coeficiente es completamente diferente de este caso porque aquí a la x le acompañaba el 1, ¿no es cierto? Aquí en cambio ya hay un coeficiente. ¿Cómo detectarlo? Viendo ese coeficiente. Aquí por ejemplo es el número 2, por lo tanto ya caemos en el caso 8. ¿Por qué también no es un trinomio cuadrado perfecto? Porque esto no tiene raíz exacta y el menos 3 tampoco. Descartado el trinomio cuadrado perfecto y se lo factora de la siguiente manera. En este caso igualmente abrimos dos paréntesis, pero también ponemos una raya de fracción. En este caso el 2 o el primer término se ubica en tres posiciones. Primer paréntesis, segundo paréntesis y en el denominador.
De ahí el caso se parece mucho al que acabamos de realizar. La raíz de x al cuadrado, que es la x, se ubica en los dos paréntesis. Aquí va el signo del medio. Hacemos ley de signos, más por menos menos. Y aquí lo que tenemos que buscar, primero, son dos números que multiplicados me den el resultado de la multiplicación de los extremos. Es decir, 2 por menos 3, menos 6. ¿Listo? Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados me den el 6, ¿de acuerdo? El menos ya estaría porque más por menos me da menos. Entonces serían dos números que multiplicados me den el 6. Dado que me quedaron en este caso más y acá menos, restados esos mismos números deberían darme el de la mitad, el 5. ¿Cuáles serían esos números? Justamente el 6 por 1. ¿Por qué? Porque 6 por menos 1 me da menos 6, que es el resultado, mucho ojo, de la multiplicación de los extremos. Mientras que más 6 menos 1 me da más 5, que es el término de la mitad. En el concepto de la mitad es igual al caso de acá, pero ya no buscamos dos números que multiplicados solo me den el tercero, sino que debemos buscar dos números que multiplicados me den el resultado de los extremos. Finalmente, lo que se hace para simplificar la expresión y no dejar con denominador es eliminar, o en este caso, dividir para el mismo número la misma expresión. ¿A qué me refiero con esto? Si es que a esta expresión yo le puedo dividir para este número, se lo hace. Caso contrario, se utiliza la otra expresión y se divide para este número. ¿Por qué podemos dividir solamente esta expresión para el número 2? Porque en esta expresión ambos números tienen mitad. Entonces se puede simplificar con este de acá. Entonces, este primer paréntesis me quedaría 1 por x más 3 por, y el siguiente paréntesis queda idéntico porque nunca se utilizó para simplificar. Listo. Dado que nos quedó sobre 1, ese denominador no se pone y este sería el resultado de la factorización de este tipo de polinomios.